tenemos una entrevista, vamos a conversar con Carla Di Franco, ella es directora de Investigación y Planificación Museológica del Ministerio de Cultura. ¿Cómo está? Bienvenida a JN Noticias. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos sus teleescuchas o radioyentes. Muchas gracias a usted por acompañarnos en este noticiero. Hoy hablaremos sobre la apertura y actividades de museos y sitios arqueológicos tras el levantamiento de la cuarentena. Es precisamente el levantamiento de la cuarentena, de las restricciones, permitió ya abrir varios servicios. En el caso del Ministerio de Cultura, ¿cuáles son los espacios más importantes que ya están funcionando desde el 1 de marzo? Muchísimas gracias por la pregunta. Efectivamente, los sitios arqueológicos y los museos del Ministerio de Cultura, que son en total de 56 museos, se ha permitido la apertura desde el 1 de marzo, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta, digamos, todas las condiciones de bioseguridad, ¿no? Digamos que, por ejemplo, para mencionar algunos, porque son más de 20 los que se han abierto, pero podría mencionar, por ejemplo, en Cajamarca está el Museo Arqueológico y Etnográfico del Conjunto Monumental Belén, ¿no es cierto?, que ya, digamos, se puede ir a visitar. Por supuesto, digamos, el Conjunto Monumental Arqueológico de Machu Picchu, ¿no?, que también desde el 3 de marzo, el Museo Histórico Regional del Cusco, el Museo, digamos, de Sitio Manuel Chávez Bayón, también ubicado en Cusco. Entonces, digamos que los ciudadanos y las ciudadanas van a poder encontrar la información de aquellos museos y sitios arqueológicos que se han abierto tanto en las páginas web o, digamos, en las redes sociales de estos museos y también, por supuesto, digamos, en la página web del Ministerio de Cultura, ¿no? Las listas van a estar colocadas. Es importante que el ciudadano sepa que no todos, si bien, digamos, existe la posibilidad de que todos abran desde el 1 de marzo, no todos han abierto el 1 de marzo. Entonces, cada uno tiene fechas de apertura distintas, ¿no? Por ejemplo, el Museo Huaca Rajada, digamos, en Zipán, abierto el 2 de marzo, el Monumento Arqueológico Ventarrón, ¿no es cierto?, ubicado en Lambayeque, está abierto desde el 2 de marzo, el Museo de Sitio de Tucumé también, pero no todos necesariamente han abierto en la misma fecha. Entonces, es importante que los ciudadanos que estén interesados en visitar sitios arqueológicos y museos se pongan en contacto o con las redes sociales o la página web del propio sitio arqueológico o museo o en las redes sociales del Ministerio de Cultura. Listo. En ese sentido y en los espacios que ya han sido aperturados, cuéntenos cuáles son las medidas de seguridad sanitarias establecidas. Las medidas de seguridad establecidas son las que yo creo que, digamos, a estas alturas muchos peruanos y peruanas conocemos, ¿no es cierto?, que son básicamente, primero, la toma de temperatura, ¿no es cierto?, la desinfección del calzado y de las manos y, por supuesto, ¿no es cierto?, el uso correcto, recalco, ¿no?, correcto y obligatorio de la mascarilla, ¿no? Y también, digamos, se fomenta, aunque no se obliga, el uso también de los protectores faciales, ¿no? Entonces, digamos que esas 4 medidas, ¿no?, son las que en todos los museos se hace un riguroso, digamos, una rigurosa exigencia del cumplimiento de todas estas medidas antes mencionadas, ¿no?, en beneficio, evidentemente, de la salud, del cuidado de la salud, que es lo primero que tenemos en cuenta, claro, la primera preocupación del Ministerio de Cultura, y por supuesto que esos espacios sean espacios de disfrute, de aprendizaje para la ciudadanía. Listo. Ahora, usted mencionaba que para acudir a un museo primero debíamos revisar a través de su página web, de las redes sociales, si es que se encontraba abierto, pero ¿eso también implica hacer una inscripción previa o no necesariamente? Sí, gracias nuevamente por la pregunta, porque, a ver, es muy importante, yo creo que además somos conscientes de eso, que en esta etapa especial que estamos viviendo, digamos, de pandemia, las condiciones de apertura son distintas. ¿Qué quiero decir con esto? No solo son distintas por las medidas de bioseguridad, sino son distintas porque el aforo de los museos y los sitios arqueológicos son distintos. Entonces, si el aforo normal de un museo eran 100 personas, dependerá del nivel de riesgo de la región, ¿no es cierto?, para tener un nivel de aforo. Entonces, por ejemplo, ¿no?, les comento, ¿no?, el nivel de aforo, digamos, de un museo, por ejemplo, como en Ayacucho, ¿no?, el Museo de Sitio y Complejo Arqueológico Huari, y el Complejo Arqueológico Intihuatana tienen un aforo permitido del 40%.
¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que si quieren ir a visitar esos sitios arqueológicos tendrán que entrar a las páginas web, ¿no es cierto?, de esos sitios y inscribirse. ¿Por qué? Porque una vez que están llenos, digamos, los aforos establecidos, tendrá que esperar un siguiente turno. Exactamente lo mismo sucede, por ejemplo, que son museos, digamos, muy conocidos en Lambayeque, como el Museo de Sitio Chotuno Chornarcap, o el Museo de Sitio Huaca Rajada, ¿no es cierto?, o el Museo Arqueológico Nacional de Brunin. Todos ellos cuentan, por ejemplo, a diferencia de Ayacucho, que tenía un 40%, en Lambayeque, por ejemplo, tienen un aforo máximo de 50%. Entonces, lo importante es que las medidas de bioseguridad en los museos y sitios arqueológicos están relacionados con los niveles de alerta. Entonces, si tú estás en Ayacucho, el nivel, digamos, el aforo permitido será 40%. Si estás en Lambayeque, será 50%. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Que cada ciudadano y ciudadana deberá antes acercarse a la página web o a las redes sociales para realizar su reserva previa, ¿no es cierto?, para que efectivamente no, digamos, podamos mantener la distancia entre 1,5 metros, ¿no es cierto?, 2 metros entre cada persona, ¿no? Justamente como otra medida de seguridad. El aforo o la reducción del aforo es otra de las medidas digamos, de seguridad sanitaria que se han tomado, ¿no? Entonces, por eso es importante que digamos, el ciudadano o la ciudadana no se acerquen, digamos, a los museos sin antes no haber hecho una reserva digital previa, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿en todas las regiones está permitido el acceso a familias completas, padres con hijos, o hay ciertas restricciones en ese caso? No hay, digamos, restricciones en ese caso, ¿no? Lo que sí es el cuidado absoluto, ¿no es cierto?, como se ha mencionado, de todos esos elementos, esas medidas de seguridad que yo he mencionado. Desde el Ministerio de Cultura se ha evaluado para reactivar la economía y para potenciar el turismo local, de repente dar accesos gratuitos a ciertos museos o ciertos sitios arqueológicos. Eso no ha variado. ¿Qué quiero decir cuando eso no ha variado? Por ejemplo, el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, ¿no es cierto?, el LUM, que está ubicado en Lima, en el distrito de Miraflores, por ejemplo, ellos no cobran, ¿no es cierto? Entonces, aquellos museos que de antemano no tenían, digamos, un cobro, siguen sin tenerlo, ¿no? Los que tenían ya un cobro siguen, digamos, teniendo una tarifa, ¿no? En algún momento se hizo, digamos, una marcha blanca, que fue el año pasado, ¿no?, donde efectivamente los ciudadanos y ciudadanas no pagaron por un tiempo, y probablemente eso se pueda evaluar, pero en este momento esto no es así, ¿no? Entonces, digamos, hay museos que sí tienen, digamos, un valor por la entrada, y hay otros que no, ¿no? Eso no ha cambiado. Listo. Ahora nos gustaría que usted se dirija al público que nos está viendo en este momento para hacerle la invitación a que acudan a los museos, a los sitios arqueológicos, con mucha responsabilidad. Invito a todos los ciudadanos y ciudadanas que efectivamente así acudan a los museos del Ministerio de Cultura y a los sitios arqueológicos, que vean en ellos espacios para el esparcimiento, para estar en familia, ¿no es cierto? Y asimismo, efectivamente, para aprender sobre nuestro maravilloso patrimonio cultural, para su cuidado, para su defensa. Yo creo que son realmente espacios públicos de todos nosotros, de todos los peruanos y las peruanas, para realmente sentirnos orgullosos del país que tenemos. Muchas gracias por la entrevista. Listo, muchísimas gracias a usted por acompañarnos en JN Noticias. Será hasta una próxima oportunidad. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos.